Y como le anticipaba, hoy es martes, día de colaboración del profesor y periodista Jorge Santa Cruz, y quien ya está listo para su colaboración. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ceci? Es un gusto saludarla. Mire, estoy en trayecto. Le ruego que me disculpe, que ofrezco una disculpa a usted y a su audiencia. No, al contrario, agradecemos que en donde esté usted, pues siempre nos hace el favor de honrarnos con su presencia en este espacio. Adelante, lo escuchamos. Me parece que el día de hoy nos hablará de lo que comentábamos en el bloque anterior, el ataque de Israel a Rafah. Lo escuchamos, por favor. ¿Cómo no, Ceci? Me parece un delito de lesa humanidad, un crimen en contra de la humanidad. ¿Y por qué? Porque desde que comenzaron las hostilidades el 7 de octubre del año pasado, las autoridades israelíes incitaron a la población civil palestina a que dejara la franja norte de Gaza y que se desplazara a la única frontera que no controlan los israelíes, que es el paso de Rafah, en el sur de Gaza, en la frontera con Egipto. Algo similar ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando, por ejemplo, los medios de comunicación aliados, que sabían dónde atacarían, instaban a la población civil, sea alemana o sea francesa, para que se movieran a donde iban a ocurrir los ataques y luego culpar de estos al enemigo. Pero bueno, Ceci, qué grave que inciten a la población civil y más grave aún que obliguen al desplazamiento forzado mediante ataques que su servidor califica como ataques terroristas. ¿Por qué? Porque las fuerzas de defensa israelíes atacan casas, atacan hospitales, atacan puntos religiosos, mezquitas, atacan incluso instalaciones de la Organización de Naciones Unidas. Y sobre pretexto de eliminar, de exterminar a los terroristas del grupo Hamas, matan a niños, ancianos, a mujeres embarazadas, a gente indefensa, en aras de lo que ellos llaman la defensa de Israel. Entonces, por un lado es la propaganda y por el otro lado es la violencia, la que ha arrinconado, y perdón que lo diga así, a 1.4 millones de personas, 1.400.000 personas en un estrecho territorio que es el de Rafah y que todavía los ataquen ahí. Es inconcebible, por otro lado, que potencias como Estados Unidos digan que critican al primer ministro de Israel y a sus halcones de la guerra, Benjamín Netanyahu, cuando por el otro lado, en el Senado de los Estados Unidos, acaban de aprobar este martes un paquete de 95.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania, a la cual pretenden enviar poco más de 60.000 millones de dólares. A Israel, país al que pretenden enviar más de 9.000 millones de dólares, perdón, 9.000 millones de dólares, y a Taiwán casi 5.000 millones de dólares. Estados Unidos pretende
enviar también, dicen, en el Senado, algo así como 10,000 millones de dólares para ayuda humanitaria en Ucrania, en Cisjordania, etc. Caray, qué grave y qué complicado, porque de lo que se trata es de frenar definitivamente las hostilidades, de frenar la guerra y mover a las instituciones internacionales a que se obligue a los agresores, tanto de un lado como del otro, a que terminen con esta masacre, con este genocidio contra la población civil. Solamente termino con algo, Ceci, y le devuelvo la palabra. El hecho de que jamás responda a intereses de Israel, aunque lo dijo su servidor Jorge Santa Cruz en octubre, desde octubre, después de que ocurrió el ataque de Hamás contra Israel, en realidad ha sido confirmado por funcionarios del más alto nivel. El 16 de enero pasado, en la Universidad de Valladolid, el responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, confirmó que Israel organizó y financió a Hamás y que Netanyahu se opone a que haya paz en Gaza porque no quiere que haya un Estado palestino soberano. Entonces, tanto peca el que mata la vaca como el que le sujeta la pata. Y en este caso, el agresor Israel y el que lo apoya, falta que digan los representantes, la Cámara de Representantes, que lo apoya abiertamente es el gobierno del presidente Biden. Ceci. Inconcebible que esto esté sucediendo delante y ante los ojos de la comunidad internacional, de todo el mundo, profesor, y que pues las protestas sean mínimas, únicamente pues lo que veíamos de Estados Unidos hace un momento también, que decía que no apoyaban lo que está ocurriendo, sin embargo, sí lo apoyan financieramente. Profesor, varias preguntas. ¿Qué dice el derecho internacional respecto a las guerras? ¿Debe de haber reglas en los conflictos armados? Eso por una parte, y por otra parte, en cuanto al desmantelamiento de esta organización por parte de las Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria, en donde pues ellos manifiestan que al parecer fueron 12 empleados de esta organización de los más de 13,000 que hay, que al parecer eran 12 los que estaban, pues bueno, inmiscuidos en los ataques ocurridos en octubre por parte del grupo Hamás, que ocurrieron en Israel, motivo por el cual la comunidad internacional quiere dejar de apoyar esta organización que es fundamental para que subsista todas estas personas en esta franja. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, Ceci, la guerra está regulada por las convenciones de Ginebra. Y entre otras cosas, las guerras deben librarse entre pares, deben librarse entre soldados o entre milicianos que se identifiquen como tales. Aquí no sucede eso porque, a decir por lo menos de Israel, los milicianos de Hamás se camuflan como si fueran parte de la población civil. Pero si Hamás está al servicio de Israel, esto permite a Israel atacar a la población civil sobre pretexto de atacar a los terroristas de Hamás. Por lo que respecta a la Corte Penal Internacional, lo hemos dicho y lo reitero, Israel niega la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y en cuanto a lo otro, al evitar la ayuda a Naciones Unidas, bueno, 12 infiltrados no necesariamente representan a la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, pero el papel de la ONU, y su servidor lo dice con mucho dolor y con vergüenza, el papel de la ONU va más allá, porque finalmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el lobby sionista siempre actúa
para evitar que se condenen las atrocidades israelíes. Entonces, no se justifica la detención de la ayuda humanitaria a Naciones Unidas en Gaza, pero por el otro lado, en la cúpula de Naciones Unidas, quien manda es el sionismo, Ceci. Le agradecemos, profesor, muchísimas gracias por habernos contestado, gracias a la magia de Internet y por supuesto a su disposición. Le mandamos un abrazo enorme, que pase excelente día. Correspondido. Gracias igualmente. Muchas gracias al profesor Jorge Santa Cruz.